este ejemplo nos menciona aquí, pues, tenemos esta estructura con estas cargas externas, esta 25 kilonewtons, 30 kilonewtons, y esta fuerza actuando en diagonal de 20 kilonewtons. Tenemos que está apoyada en el punto A sobre un apoyo fijo y en el punto D sobre un apoyo a rótula, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer para analizar esta estructura es si esta estructura es isostática. O sea, que se cumpla esta condición, ¿sí? Que B más R igual a 2N. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Vamos a copiar esto acá en la pizarra y vamos a ver si cumple con la condición planteada. Entonces, B, ¿no? B más R igual. B más R igual a 2N. B, ¿cuántas barras hay? ¿Qué me ayuda? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Alguien que me confirme. Tenemos 9 barras. Sí, 9. Ok. ¿Cuántas reacciones tenemos? ¿Cuántos apoyos tenemos? 2. Pero ¿cuántas reacciones me genera un apoyo fijo? Fijo, 3. 2 reacciones y el momento. Eso. Este apoyo me genera una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿cierto? H sub A y B sub A. Y esta solo me genera una reacción. Una reacción. ¿Sí? No más, solo tenemos 3 reacciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a reacciones, tenemos 3. 3 reacciones. Y verifiquemos N, que es el número de nodos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces tenemos que 9 más 3 es igual a 2 por 6. 9 más 3 me da 12 y esto es igual a 12. Entonces la estructura cumple con la condición de isostática, o sea, con la condición de ser isostática. ¿Ok? Bien. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe, estoy yo bien. Bueno, ahora ya sabemos que esto está ahí. Aquí hay 3 reacciones por calcular. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de calcular nodo por nodo, ¿sí? Y analizar cada barra, es hacer un análisis estático de toda la estructura. Ese análisis estático de toda la estructura van a ser también 3 ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento. Entonces, miremos. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Eso lo debemos igualar a 0. Y tenemos que en X tenemos a HA, ¿cierto? HA va para la derecha, menos 25, ¿cierto? Menos 25. ¿Qué más tenemos? No tenemos más, pero sí tenemos... Componente de F. Eso. ¿Ah? Esa componente, ¿no? En X. Una componente aquí en X de este, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿cuál sería la componente de ese vector? Resulta que tenemos esta, ¿cierto? 20 kilonewton. Y esta pues tiene sus componentes, ¿no? Entonces para acá tenemos la componente en X y para acá tenemos la componente en Y.
¿sí? Entonces, nos dicen que el ángulo entre la vertical, ¿sí? Y entre la vertical y la fuerza es de 30, de 30, de 30 grados. Entonces yo puedo decir que ese ángulo es este, ¿sí? O sea, aunque está por acá, pero yo también puedo decir que, pues que esta vertical aquí es la misma, yo puedo decir que este ángulo es el mismo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ya sabiendo dónde está el ángulo, entonces yo puedo decir que esta componente sería 20 kilonewtons por el seno de 30 grados, y como esta está adyacente con la fuerza, esta sería con la del coseno, ¿no? Esta sería 20 coseno de 30 grados. ¿Sí? Eso sí es claro, ¿no? Ustedes ya esa parte la manejan, ¿no? Descomponer fuerzas, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, como esta va para la derecha, la metemos aquí en el análisis de X, ¿sí? Entonces, más 20 por el seno de 30 grados. Y eso igual a 0. Listo. Ahora miremos qué nos aporta en Y. En Y tenemos B sub A más B sub D menos 30 y menos, porque está para abajo, menos 20 coseno de 30 grados, igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación, segunda ecuación, tenemos cuántas incógnitas, HA, BA y BD. Nos falta una tercera ecuación que es la sumatoria de momentos con respecto a un punto que yo elija. La idea es cuando uno se le haga sumatoria de momentos es que elija un punto en donde se cancelen más fuerzas, o sea, donde confluyan más fuerzas, ¿sí? Y ese punto, pues sin duda es A, porque por A pasa HA y BA, ¿sí? Si yo elijo este punto, pues solamente por este punto pasa la fuerza 25, ¿sí? Y entonces, pues en HA, pues no habría momento, en A no habría momento para HA ni BA, ¿sí? Y como son incógnitas, pues me ahorro ahí esa parte. Entonces, lo más conveniente es hacer sumatoria de momentos en A. Entonces, eso igual a 0. Entonces, tendríamos, bueno, recordemos una vez más, ¿no? Que si yo tengo, por aquí tengo la fuerza y aquí la distancia, y si la rotación me da en sentido horario, el momento es negativo, ¿sí? Y si tengo esto, la distancia acá y la fuerza acá, y el momento es en sentido antihorario, pues el momento va a ser positivo, ¿sí? Entonces, miremos, sumatoria de momento respecto a A. Tenemos el momento de 30 kilonewtons, que sería 9 metros por 30 kilonewtons. Pero ¿cómo sería el análisis ahí de que si es positivo o negativo? Pues yo lo que les recomiendo es que pinten la fuerza, ¿cierto? Aquí están los 30 kilonewtons. Y luego aquí en la cola de la fuerza, pinten el vector distancia, que serían estos 9 metros, ¿sí? Y luego hagan la rotación desde la distancia hacia la fuerza. Entonces, desde distancia hacia la fuerza, veo que el sentido es horario, por lo tanto ese momento va a ser negativo, ¿sí? Entonces tenemos menos 9 por 30, ¿sí? ¿Qué otro momento tenemos? Tenemos el momento de esta fuerza de 25 kilonewtons, cuya distancia es esta de 5 metros. Recuerden que la distancia tiene que ser una distancia perpendicular a la fuerza. Y como esta fuerza, su línea de acción es toda esta, ¿sí? Esa es su línea de acción. Entonces, la distancia que es totalmente perpendicular a esa es esta de 5 metros. Entonces, verifiquemos cómo sería ahí el momento. Esta es la fuerza de 25 kilonewtons y la distancia sería esta, que es de 5 metros. Entonces, esto sería en este sentido. Sería en este sentido, y sería antihorario, ¿no? Entonces, este sería positivo.
Entonces ese momento sería positivo, más 5 por 25, ¿sí? Es mejor que siempre se haga este análisis porque uno podría decir, es que como la fuerza va para allá, va para la izquierda, es negativa, y las distancias todas son positivas, entonces el momento es negativo. No, no se confíen de ese análisis. Siempre hagan esto de sobreponer las colas de los vectores y siempre se van desde la distancia hacia la fuerza. Y miran en qué sentido les da, ¿sí? Repito, si el sentido es horario, negativo el momento. Si el sentido es antihorario, entonces positivo es el momento, ¿ok? ¿Qué otro momento tenemos? Tenemos el momento de B sub D. Entonces, B sub D, pues B sub D sí es claramente positivo, ¿no? Porque si esta dio negativo ahorita que hicimos el análisis, y esta pues esta va a dar positivo porque la fuerza va para arriba y la distancia sigue conservándose, o sea, en este mismo sentido, pues es a dar positivo, aunque pues si quieren lo hacemos, ¿no? Entonces aquí está B sub D, aquí está la distancia. Entonces, miren que el sentido es antihorario, entonces es positivo. Aquí sería entonces 3 más 6, 9 más 3, 12. 12 por B sub D. Y tenemos otros dos momentos. ¿Cuáles? Los de las componentes de esta fuerza, ¿sí? Recuerden que por principio de transmisibilidad, ustedes lo vieron en estática, ¿sí? Una fuerza se puede desplazar por su línea de acción, ¿sí? O sea que la línea de acción de esta fuerza es toda esta línea, ¿sí? Es toda esta línea, ¿sí? Entonces esta fuerza yo la podría ubicar aquí. Y entonces decir que sus componentes están también ahí en ese nodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso con el objetivo de qué? De decir que la distancia a esta fuerza en X es estos 5 metros y la distancia a esta fuerza en Y son estos 9 metros. Entonces, analicemos. El momento de esta fuerza sería negativo y sería menos 9 por esta componente en Y, que fue ¿cuánto? 20 coseno de 30, ¿no? Entonces, 20 coseno de 30. Y la otra, ¿cómo sería? La otra tenemos que va así, y la distancia va así. Esta son 5 metros, y esta es 20 seno de 30, ¿sí? Entonces, vemos que el sentido es horario, entonces también nos daría negativo. Entonces, menos 5 por 20 seno de 30. Y eso igual a 0 y esta sería nuestra tercera ecuación. O sea que de ese análisis global estático obtuvimos este sistema de ecuaciones, el cual debemos resolver, ¿sí? Entonces al resolver encontramos que HA, la presentación ya pues ahí está calculado, HA es 15 kilonewtons. Tenemos que B sub A son 18.08 kilonewtons. Y B sub D es de 29.24 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, si quieren, tomen nota de esta primera parte para que sigamos con el resto. Vamos a calcular entonces las fuerzas en cada barra. Vamos a analizar un nodo. La idea es comenzar por un nodo que tenga menos incógnitas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, miren lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo analizara el nodo B? El nodo B. En el nodo B tengo esta fuerza, que es la de esta barra, FBF, ¿sí? FBF. Tengo esta fuerza, que es la de la barra BC,
¿sí? Entonces, F, BC. Tengo esta otra fuerza, que es la de la barra BE. Entonces tengo aquí F, BE, ¿sí? Y fuera de eso tengo esta última, que es la de la barra FBA. Entonces, tengo 4 incógnitas. Y habíamos dicho que cada nodo me aporta 2 ecuaciones. Entonces, no voy a poder resolver el sistema si comienzo por el nodo B, ¿sí? Ahora, otra cosa. Noten que todas las fuerzas las pinté saliendo. Eso es algo que vamos a adoptar mientras resolvamos los nodos. Y es que si desconocemos si una de las barras, o sea, si cuando desconozcamos que una barra no sabemos si está sometida a tensión o a compresión, vamos inicialmente a asumir su sentido hacia afuera, asumiendo de que está a tensión, ¿sí? Entonces, si resolvemos el nodo y vemos que, por ejemplo, FBF nos da negativo y la asumimos saliendo, entonces quiere decir que el sentido real era entrando y por lo tanto entonces la barra estará trabajando a compresión, ¿sí? Si nos da positiva, entonces quiere decir que eso confirma que el sentido que supusimos es correcto y por lo tanto pues estaría trabajando a tensión. Eso es algo similar como cuando hacían mallas, ¿se acuerdan? Ustedes en mallas definían siempre para todas las mallas un sentido, ¿sí? El sentido de malla I1, el sentido de malla I2, y entonces si ambas les dio positivo, pues estuvo bien elegido el sentido que se eligió. Pero si I2 daba negativo era porque entonces el sentido de I2 era al contrario, ¿sí? Entonces es eso mismo. Entonces ya nos dimos cuenta que analizar el nodo B no vale la pena por ahora, porque no nos ofrece mucho, ¿sí? Yo diría que analicemos el nodo A, porque en el nodo A tenemos desconocida la fuerza AE y la fuerza AB. Y tenemos a favor que conocemos las reacciones aquí HA y BA. Entonces, si analizamos el nodo A, tenemos esta fuerza que la vamos, como les digo, a asumir que está saliendo y es la fuerza de la barra AE. Y tenemos esta otra, que es la de la barra AB. Tenemos, aquí sí se respetan los sentidos de las reacciones porque ya se calcularon antes, entonces si estaba para arriba, pues se respeta, si estaba para la derecha, pues se respeta, o sea, entonces B sub A, y tenemos aquí H sub A. Entonces, recordemos que esta fuerza, pues esta fuerza que actúa en la barra AE, pues va en esta dirección y esa dirección, pues, o sea, está sometida a un ángulo, ¿sí? O sea que aquí tenemos un ángulo por calcular. Aquí este ángulo teta lo tenemos que calcular. ¿Teta cuánto es? ¿O teta cómo lo calculo? Con la tangente, ¿no? Tangente de teta igual. Miren que el triángulo está aquí, ¿sí? Entonces, tangente de teta es opuesto, 5. 5 sobre adyacente, que es 3. Y tenemos que el teta sería igual a tangente a la menos 1 de 5 tercios. ¿Cuánto nos da ese ángulo? ¿Quién me dice? Ok, entonces el ángulo nos da 59.04 grados. Ahora, hay que descomponer esa fuerza FAE, ¿no? Entonces, FAE se descompone y este ángulo es teta, ¿no? Entonces, este de aquí sería FAE coseno de teta y esta aquí sería FAE seno de teta, ¿sí? Entonces, sí, cada nodo me aporta 2 ecuaciones, o sea, en cada nodo siempre tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ahí no aplica hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Porque estoy analizando solo el nodo, ¿sí? Y entonces, como todas las fuerzas pasan por el nodo, pues, ¿qué momento voy a cuantificar ahí? No se puede. Entonces, sumatoria de fuerzas en X
sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos HA más FAB más FAE coseno de teta, más FAE coseno de teta, y eso igual a 0. Y esta es mi primera ecuación. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 sería B sub A, ¿sí? Más FAE por el seno de teta. Y eso igual a 0, y esta es mi segunda ecuación. Teta es 59.04, HA lo conozco, B sub A lo conozco. Entonces, acá en la primera ecuación tengo FAE y FAB como incógnita, pero acá tengo FAE solita. O sea, de la segunda ecuación puedo despejar FAE y reemplazar en la primera para calcular ya las dos variables, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cómo me queda despejar FAE? Entonces me queda FAE va a ser igual a menos B sub A. Y B sub A nos había dado 18.08 kilonewtons. Entonces, menos 18.08 kilonewtons sobre el seno de 59,04. ¿Cuánto da FAE? ¿Quién me dice? ¿Sí? Entonces tenemos que FAB lo despejamos de la primera ecuación, ¿sí? FAB lo despejamos como menos FAE coseno de teta menos HA, y aquí reemplazando tenemos menos FAE, que es menos 21 por el coseno de 59.04 menos 15 newtons. ¿Cuánto da esto? Entonces, da negativo. Interpretación de estos resultados, que ambos dieron negativos, ¿sí? Entonces, la interpretación aquí de estos dos resultados es que FAB es 4.2 kilonewtons, pero está sometida, o es una fuerza que trabaja con presión. ¿Sí? Y FAE, lo mismo. Como dio negativo, es en realidad 21,08 kilonewtons y trabaja con presión. Ojo que este análisis aquí se hace al final. ¿Por qué? Porque, o sea, no quiere decir que es que como, lo volví positivo, pero sé que es con presión, entonces que así positivo llego y lo meto acá. O sea, aquí de pronto usted puede confundirse y decir, como es positivo en realidad, entonces aquí esto es positivo. Y entonces, claro, este cálculo me cambia. No. Usted trabaje con su, o sea, usted plantee sus ecuaciones y de hecho, si quiere, use una aplicación que lo que le dé, eso es, ¿sí? Lo que pasa es que luego hacemos ya nosotros, como tal, el resultado de la interpretación. O sea, FAE nos dio menos 21,08, ¿sí? Pero eso quiere decir que es 21,08, solo que está trabajando a compresión. Y entonces, este nodo A que pintamos acá, redibujando lo quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Porque ya calculamos algunas cosas, pues ya calculamos todas las fuerzas, ¿sí? Redibujándolo sería, bueno, B sub A nunca pierde su sentido, porque es la reacción, HA tampoco la perdió, ¿sí? Pero FAE, que la hayamos asumido saliendo, y como nos dio negativo, entonces es compresión, entonces el sentido real de esa fuerza es así, entrando al nodo, ¿sí? Esta es FAE. Lo mismo que esta aquí, FAB. Entonces, eso es lo que hay que considerar si ahora analizo, por ejemplo, el nodo vecino E, ¿sí? O el nodo vecino B. Que esta fuerza o esta barra AB y AE ya fueron calculadas, o sea, fueron con presión. Eso quiere decir que cuando analicemos los otros nodos, los vecinos, ya ahí no vamos a asumir que la fuerza sale, sino que va entrando porque ya calculamos y nos dimos cuenta que fue con presión, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? Para mí, claro. Ok.
Vamos entonces a analizar otro nodo pues le vamos cogiendo un poco la mecánica. Vamos a analizar el nodo E, ¿sí? En el nodo E tendríamos, bueno, voy a conservar aquí la imagen. En el nodo E vamos a considerar esto. Tenemos esa fuerza de 25 kilonewtons, que esa desde un principio así se dio. Tenemos la fuerza de la barra EB, que como no la conocemos, pues la asumimos saliendo. Entonces esta sería FEB. Y tenemos esta otra, la asumimos saliendo porque no sabemos cómo es, y esa es la fuerza de la barra EF. Y tenemos la fuerza de la barra AE o EA, no importa, como quiera, ¿sí? Pero esa en el nodo A nos dio ¿qué? Compresión, ¿cierto? Y como sabemos que esa fuerza es de compresión, yo aquí, eso sería un error, pintarla así saliendo. No, ya pintémosla entrando porque es que esa fuerza ya la conocimos, ¿sí? La calculamos en el nodo anterior. Entonces esta es FAE. ¿Listo? O FEA, como quieran, no importa. ¿Listo? Entonces, así sería entonces inicialmente las fuerzas que vamos a tener en cuenta en el nodo E para hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos menos 25 más FF más, entonces la componente en X de FAE, que ya sabemos que es más FAE por el coseno de teta igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, en donde tenemos menos FEB más la componente, porque la componente en Y es para arriba, ¿no? Más FAE por el seno de teta igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos que fácilmente de aquí puedo despejar FEB. FEB sería simplemente FAE seno de 59, o mejor dicho, FAB seno de teta, ¿sí? Entonces, FEB sería FAE, que nos dio 2108. Entonces, 2108 por el seno de 59,04. ¿Quién me dice cuánto da eso? $18.08 kilonewtons. Positivo, ¿sí? Como es positivo, pues entonces esta sí está trabajando a tensión, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos a este resultado, tensión. Ahora, ya sabemos cuánto es FEB, ¿sí? Que de hecho, pues acá no participa en otra ecuación. De acá de la otra despejo FAE, ¿sí? De acá despejaría FEF, ¿no? Entonces, FEF sería igual a 25, que pasa al otro lado, menos FAE por el coseno de teta. Entonces tenemos FEF igual a 25 menos 18,08 por el coseno de 59,04. ¿Cuánto nos da entonces FEF? ¿Cuánto nos da?
tensión porque nos dio positivo. Entonces, pues, digamos que haber asumido estos sentidos, pues, quedaron bien. O sea, no tengo que replantear los sentidos de los nodos de las fuerzas EF y EB. ¿Sí? Nos dieron tensión ambas. Ok. Listo. Entonces, vamos a decir, acá ya calculamos esta fuerza, aquí ya esta fuerza estaba, y calculamos ya esta y esta, ¿sí? Nos faltan más barras, ¿sí? Vamos a analizar el nodo D, ¿sí? Por ejemplo, analicemos el nodo D, que fue aquí donde hubo también reacciones, ¿sí? Entonces vamos con el nodo D. Bueno, listo. Entonces, nodo D. Entonces tenemos en ese nodo B sub D, ¿sí? Tenemos acá FDC, ¿sí? Y tenemos esta fuerza que sería FDF, ¿sí? Y aquí hay un ángulo teta. Teta, ¿por qué? Porque es el mismo acá, miren, tenemos aquí de cateto adyacente 3 y que de cateto opuesto 5. Entonces ese ángulo es el mismo teta, ¿sí? Entonces tenemos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿sí? Entonces en X tendríamos menos FDC, ¿sí? Tendríamos la componente en X de FDF sería también hacia la izquierda y sería menos FDF por el coseno de teta, ¿sí? Igual a 0. Y como sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos BD, que va para arriba, más, porque la componente en Y de FDF también va para arriba, sería FDF por el seno de teta. Y eso igual a 0. ¿Sí? Y aquí me queda fácil entonces de la segunda ecuación despejar FDF, que sería igual a menos BD sobre el seno de teta. O sea que FDF sería igual a BD, que nos había dado 29.24 kilonewton, 29.24 kilonewton sobre el seno de 59.04 grados. ¿Cuánto me da FDF? .1. Listo. Entonces nos dio menos 34 kilonewton. Listo. Ahora reemplazo acá, ¿sí? Entonces sé que FDC tengo menos FDC igual a, pasa al otro lado, FDF por el coseno de teta, ¿sí? Pues eso quiere decir que no puedo dejar negativo esto, entonces FDC es igual a menos, ¿y cuánto vale FDC? Menos 34,1, entonces aquí menos 34,1 por el coseno de 59.04 grados. Entonces FDC me da ¿cuánto? Eh, 17.54. Ok, ahí está entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta trabaja tensión
Esta trabaja a tensión y esta sí trabaja a 34,1 kilonewtons a compresión. O sea que redibujando las fuerzas en el nodo D, realmente tenemos F de C, sí, nos dio bien para acá. F de C. Pero F de F va entrando. F de F va entrando. Y B sub D, pues, nos queda aquí. ¿Listo? Entonces, aquí pues ya tenemos calculado todas estas de aquí y hemos calculado esta y esta. ¿Sí? Vamos a analizar ahora otro nodo. El nodo, propongo el nodo B. ¿Sí? Entonces vamos a analizar el nodo B. ¿Ustedes quieren que sigamos o quieren que me desplace a la anterior diapositiva para que tomen nota? ¿Desde cuándo no toman nota, muchachos? Reanudar grabación. Entonces, el nodo B. En el nodo B, ¿qué tenemos? Tenemos esta fuerza FAB que ya la conocemos, ¿no, muchachos? Devolvámonos, ¿no? FAB fue a compresión, ¿sí? Entonces, como es a compresión, yo aquí esta fuerza si la pinto entrando. Y esta es FAB, ¿sí? Tenemos esta, FCB, esa sí no la conozco, entonces FCB sí la pinto saliendo. FBC, pues. FBC, no conozco esta fuerza tampoco, la de la BF, entonces FBF y la pinto saliendo. Y la fuerza EB, yo creo que esa sí la conozco, cuando analizamos el nodo E. FEB dio en tensión, o sea que para aquí la pinto también saliendo, porque nos dio tensión. Y esta es FE. Esta es FEB. ¿Listo? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos, pero es que este FBF tiene componentes, ¿no? Y este ángulo ya no es teta, sino alfa. ¿Por qué? Porque este angulito de aquí tiene como la cateto opuesto 5 metros y como cateto adyacente 6 metros. O sea que la tangente de alfa es opuesto, ¿no? ¿Opuesto cuánto? 5 metros, o sea, 5 dividido 6. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da ese ángulo? Tangente a la menos 1 de 5 sextos. ¿Cuánto da alfa? 39.8. ¿39.8? Listo, 39.8. Ok, entonces sigamos acá con nuestras ecuaciones. Bueno, aunque aquí esta componente sería F BF por el coseno de alfa y esta sería FBF por el seno de alfa. Listo, entonces acá tenemos en X, entonces tengo FBC más FBF coseno de alfa y tengo más FAB. Igual a 0, ¿sí? Más FAB igual a 0. Listo. Esa sería mi primera ecuación y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 tendría FEB
que va para arriba. Y también va para arriba la componente en Y de FBF, o sea, más FBF por el seno de alfa igual a 0. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación puedo despejar que FBF, que es la desconocida, FBF va a ser igual a menos FEB sobre el seno de alfa, o sea, FBF es igual a FEB, que nos dio 1808, FEB 1808 menos 1808 sobre el seno de 39,8 grados. Me dan diciendo cuánto les da. Mientras me dan el resultado de la otra, de la primera ecuación, despejaría FBC, ¿no? Entonces, FBC de la otra ecuación va a ser igual a menos FAB menos FBF por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos dio FBF? Menos 28.24. Menos 28.24 kilonewton. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí sería FBC igual menos FAB. FAB hace rato lo calculamos. FAB acá, 4.2. Entonces, tenemos, bueno, menos 4.2 menos, aquí viene, menos 28, En lugar de y' ponemos p 24 por el coseno de menos 4p cúbica. 39,8. ¿Sí? ¿Cuánto da FBC? Ahí con lo que está ahí. Entonces esto da 17.54 kilonewton. Como fue positivo, tensión. Y la de acá, Izquierdo con la p que aparece del lado derecho. Y entonces nos queda que 0 es igual a x por p' menos 4p cúbica por p', que también lo podemos escribir al revés para dejar el del lado derecho. Ahora aquí vamos a factorizar p' como factor común y nos queda p' por x menos 4p cúbica igual a 0. Ahora lo que hacemos es igualar cada uno de los factores. Los sentidos reales aquí en este nodo fueron FBC, tensión, entonces está bien su sentido para acá. FBF fue compresión, o sea que realmente entra. FBF, esta es FBC. A 0, estas ponemos pues siguen x como menos estaban. 4p cúbica igual a 0. Entonces tenemos dos ecuaciones. Vamos a resolverlas por separado. Vamos a empezar resolviendo la primera. Si p' es igual a 0, eso significa bueno, entonces, que es una función constante, ya que la derivada de a estas alturas tenemos calculado ya esta barra, tenemos que calcular esta barra, esta también, ¿sí? Tenemos calculada esta, ¿sí?
creo que no nos falta más, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Todas están calculadas, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, entonces, aunque todas están calculadas, siempre queda entonces un nodo que nunca se tuvo en cuenta, ¿sí? Pero analicemos el nodo C. O sea, analicemos el nodo C para ver si en ese nodo C se cumple el equilibrio. Entonces, en el nodo C tenemos esta de 30 kilonewton, ¿sí? Tenemos, de hecho, no, sí, en el nodo C nos hace falta, esta no la conocemos, ¿no? FCF, ¿cierto? Entonces, sí, tenemos que analizar el nodo C. Entonces, aquí tenemos FCF, ¿sí? Y tenemos acá FDC, analicemos FDC que nos dio. FDC, tensión, entonces sale el nodo. Tensión acá. FDC. Y FBC en el nodo B, a ver, nodo B. Cuando analizamos el nodo B, FBC 17.54, tensión también. Entonces, como es tensión, viene para acá. FBC. Evidentemente, pues si hago sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, pues encuentro que FCF menos 30 igual a 0. Entonces, FCF sí o sí vale 30 kilonewton. ¿Sí? Está en tensión. Pero si hago sumatoria de fuerzas en X, pues veo que menos FBC, vamos a ver si es aquí, menos FBC más FDC igual a 0. ¿Cuánto vale FBC? FBC 17,54. Entonces tengo menos 17,54 más, ¿cuánto vale FDC? FDC también 17,54. ¿Sí ven? Entonces se da el equilibrio, 17,54 kilonewtons, y eso pues es 0. Entonces miren que al final hay toda una relación entre los nodos, ¿sí? Entonces si yo vuelvo y analizo cada nodo, voy a encontrar que el equilibrio se da. Entonces de esa forma yo puedo hacer al final un resumen con una tabla, por ejemplo, y decir FAE dio tantos kilonewtons y está actuando a tensión. FBF dio tantos kilonewtons y está actuando a compresión, ¿sí? Pero el análisis no termina ahí, el análisis termina en esto. Ustedes que vieron resistencia de materiales saben que el esfuerzo es igual a ¿qué? O sea, sigma, ¿no? Es igual a ¿qué? A la carga externa sobre el área de sección transversal, ¿sí? Entonces, lo que debemos evaluar es si elegí un perfil, o sea, si yo digo, es que esta linecita se van a hacer con un perfil tubular, ¿sí? Entonces, supongamos que el perfil de esas barras son esto, por ejemplo. Vamos a suponer que el perfil de eso sea esto. Un perfil cuadrado, rectangular. ¿Sí? Y que aquí esta distancia son 100 milímetros y esta aquí 50 milímetros. Ahora, aquí hay otra distancia, o sea, aquí realmente hay un espesor, vamos a suponer que este espesor es 2 milímetros y aquí también, ¿no? O sea, aquí. Entonces, el área en el cual la carga va a actuar es toda esta. Y entonces esta área, ¿cuánto sería? Aquí tengo que esa área sería, pues, la resta, o sea, esa área de sección transversal sería igual al área externa del perfil menos el área interna, ¿cierto? El área interna de ese perfil. El área externa, rápidamente, ¿cuánto sería? En metros, ¿sí? Pasemos eso a metros. Entonces, 100 dividido 1000
bueno, 0.1, ¿cierto? Y el otro sería 50 dividido 1000, 0.05. Entonces aquí tenemos 0.1 metros por 0.05 metros. Área externa sería por 0.1, 0.005 metros cuadrados, ¿cierto? Ahora el área interna. El área interna sería 100 menos 2 veces 2, o sea, 100 menos 4, 96, dividido 1000, 0.096, entonces área interna sería igual a 0.096 por 50 menos 4, dividido 1000, 0.046. 0.046 metros. Bueno, entonces el área interna sería por 0.096, sería 0.04416 metros cuadrados. Entonces el área de sección transversal sería los 0.005 metros cuadrados menos 0.004416 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces aquí sería 0.05 metros cuadrados menos 0.004416 metros cuadrados. Entonces, el área de sección transversal sería 0.123 584 metros cuadrados. Ahora, la pregunta mía es, bueno, ¿cuál fue la carga? O sea, la carga, o sea, de las barras, ¿sí? No las reacciones, ¿no? Sino las cargas en las barras. Ya no importa si fue tensión o compresión, que haya tenido el mayor valor. Por ejemplo, esta, 30, miremos si no hay una que sea mayor. 30, 28, 17, 17, 34, ahí está, 34,1, ¿sí? 34,1 y ya. Entonces, esa fue la mayor, ¿sí? Entonces, vamos a verificar con esa que es la mayor, ¿sí? Si esa cumple todo, pues las demás también porque son menores en magnitud, ¿cierto? Entonces, para 34,1 como carga externa, no importa si fue compresión o tensión, el esfuerzo a la compresión o a la tensión es similar, es la carga sobre el área de sección transversal. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a calcular el esfuerzo de esa barra y vamos a tener que, tenemos 34,1 por 10 a la 3 newton sobre 0.0000584 metros cuadrados. Eso nos da 58.4 megapascales. Ok, gracias. Entonces, esto nos da 50 y qué? 8.4 megapascales. Megapascales. Listo. Entonces resulta que, ustedes lo pueden buscar por internet, el esfuerzo a la compresión o tensión de un acero, pues va variando dependiendo del tipo de acero, pero oscila entre 300, 400 megapascales, ¿sí? Entre 300 y 400 megapascales. ¿Qué sucede? Pues que ese cálculo del esfuerzo en la barra, comparado con el esfuerzo o la resistencia a la tensión o a la compresión del acero,
es menor, ¿cierto? O sea, esto es menor que el esfuerzo a la compresión o a la tensión del acero, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que mi perfil me va a resistir esa carga de 34,1 kilonewtons con esta área de sección transversal. Lo va a resistir porque el material con el cual está hecho, ¿sí? Es un material resistente y esa carga de compresión o tensión no lo va a alargar ni lo va a comprimir. O sea, sí, está sometido, está recibiendo esa carga, pero con este perfil estructural, ¿sí? La estructura no va a fallar, ¿sí? Entonces, esta es la última parte del análisis, ver si realmente el perfil que vayamos a seleccionar cumpla o no cumpla con el diseño. Porque de nada me sirve, pues, digamos, llegar hasta acá, haber calculado todas estas barras, si luego no voy a concluir si eso me va a servir o no, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que siempre a veces en los ejercicios de análisis de estructura se llega hasta aquí, o sea, y uno ve esto como unas líneas y uno, bueno, pues una línea ahí, pero a veces no se va más allá y el más allá es, bueno, esta línea, si yo construyo mi estructura, pues esto debe ser un perfil. Ok, entonces si decido implementar este perfil cuadrado tubular de 100 por 50, ¿me va a resistir? Y aquí está el análisis, y este análisis me dice que sí. Entonces, con eso, yo puedo decir, listo, hago esa estructura, y esa estructura no va a fallar, ¿vale? Ese es el resultado final y el análisis final de las estructuras, ¿sí? ¿Comprendido, muchachos? ¿Fui claro? Sí, señor. Bueno, Sí. entonces,